Desde EAS, Estructuras Programadas, Despacho de Diseño y Cálculo Estructural, habla el ingeniero Edgar Castellanos. Para esta ocasión quiero mostrarles cómo se puede agregar e importar materiales a un archivo de SAP 2000 a través de VBA, Visual Basic para aplicaciones. Vamos a comenzar con el programa ya abierto, entonces vamos a ver cómo se acopla la programación que tenemos, el Visual Basic para aplicaciones, a un archivo ya abierto. Entonces, lo que queremos es definir materiales. De inicio tenemos dos materiales por default, uno de concreto y otro para acero. Pero existe una gran variedad de materiales que podríamos ocupar. Entonces, para no estarlos importando uno por uno, de inicio vamos a tener una tabla con los materiales más usados que podríamos llegar a utilizar en nuestros proyectos. Entonces vamos a asignarles un nombre, va a tener algunos un nombre estándar, grado en algunos casos, podemos importarlos en nuestro programa o no, simplemente con activar sí o no. Perdón, podemos agregarlo al programa e importar. Vamos a tener estas dos opciones. Importar los datos de un material que ya existe como un acero o agregar los datos directamente desde una tabla. Muy bien, para empezar, ¿de dónde sacamos estos valores? Si nos vamos a las ayudas del SAP y buscamos la función setMaterial, vamos a ver que lo primero que nos pide es un nombre. Ese es un nombre que no es necesariamente el nombre estándar. Luego nos pide un tipo de material. Entonces, para tipo de material vamos a tener que podemos agregar acero, concreto, para no diseñar, aluminio, formado en frío, barras y cables. Ahora, una región. Eh, Aquí nos dice que podemos usar para diferentes tipos de regiones que se encuentran en el archivo CSI Material Library, localizado en el subfolder Property Libraries. Entonces, cuando instalamos el programa, va a venir esta carpeta. Y como normalmente los materiales que yo utilizo son los de Estados Unidos, abrimos el archivo de Estados Unidos. Bueno, ya lo tenía abierto. Entonces, aquí vamos a tener todos los valores por default en unidades keep inch, como el A36, A53, A500, A500 grados C, A572. Tenemos una gran variedad de materiales de acero. También tenemos algunos materiales de concreto, aluminio, formado en frío, barras y cables. Entonces, de aquí es de donde saco estos valores para mi tabla. Entonces, Poisson, coeficiente de expansión térmica, tipo de material. Entonces, ya sabemos que es concreto, acero, mmm, formado en frío, mampostería, que era el 6. Perdón, ese se revisa acá. Ah, barras. Entonces vamos a tener esta tabla y dependiendo del proyecto que vayamos a usar, podemos generar que se genere ese material, cada uno de estos materiales o no. Y aparte podemos decir si lo queremos importar de la base de datos. Entonces vamos a tener nombre, nombre estándar, grado, si se utiliza, si se importa, el tipo de material, módulo de elasticidad, peso específico,
F'C para el caso de los concretos, Fy, Fu, Poisson, coeficiente de expansión térmica y tipo de material. Ahora bien, ¿cómo haríamos esto para el código? Entonces, hacemos un procedimiento que le vamos a llamar addMaterial2000 y para generar un arreglo de los materiales necesitamos esta parte. Vamos a generar una variable sheet que es tipo worksheet, row, call, un arreglo que no está definido todavía y va a ser del tipo variant. Esto es porque va a recibir tanto como cadenas de textos como números y un contador i como entero. Entonces obtenemos hoja renglón columna de la llave SP3010, que es la llave donde tenemos la tabla que nos interesa. Ya hemos visto en un video anterior cómo funciona esta función y la función ubicación del encabezado. Ahora, una vez que llegamos a ubicarnos donde empieza el encabezado, vamos a capturar todos los valores que haría la función currentRegion. ¿Cómo hacemos esto? Con el procedimiento generar arreglo contenido tabla. Vamos a meterle el arreglo, bueno, array, la hoja, el renglón y la columna. Existen más valores que podríamos utilizar, pero para el caso va a tener los valores por default, que es tabla vacía verdadero y guardar encabezado falso. No queremos guardar el encabezado en esta ocasión. Entonces vamos a echarle un vistazo a este procedimiento. Recibe un arreglo del tipo variant, sheet, bueno, sh como worksheet, row como long, call como long, opcional, tabla vacía que por default va a ser true y opcional, guardar encabezado que por default es false. Entonces generamos una variable de tipo range como rg y establecemos que rg, nuestro rango, es la región actual considerando el renglón y la columna en la celda de la hoja especificada. Va a hacer que nuestra variable rg de range tome esta región actual. Es la región actual de la que estamos hablando. Entonces preguntamos si la cantidad de renglones en nuestro rango es mayor que 1. Con esto sabemos si solamente tenemos el encabezado, si fuera igual a 1. Entonces si es mayor que 1 sí tiene contenido. Entonces si es mayor que 1, vamos a preguntar guardar el encabezado. Si esto es igual a falso, vamos a quitar el encabezado de la región actual con el procedimiento de resize. Entonces a nuestra región le vamos a hacer un offset, o sea, así tal cual está, la vamos a bajar un renglón y la vamos a mover 0 columnas. Luego le vamos a hacer un resize, que es quitarle un renglón. Vamos a mantener la cantidad de columnas en el rango y vamos a dejar menos un renglón a la cantidad de renglones en el rango. Entonces, de esta forma, hemos eliminado de nuestra región actual el encabezado. Ahora redefinimos el tamaño de nuestro arreglo de 1 hasta la cantidad de renglones que tiene nuestra región y las columnas van a ser la cantidad de columnas en nuestra región desde 1 hasta esa cantidad y le asignamos a nuestro arreglo el valor que tenga nuestro objeto region, que es range, nuestro rango, y decimos que la variable tabla vacía es igual a false, porque ya que entramos aquí, como es mayor de 1 la cantidad de renglones, entonces la tabla está vacía. No, eso es falso. Ok, entonces control shift F2, nos regresamos, ya que tenemos nuestro arreglo con el contenido de la tabla.
Nos acoplamos a un archivo abierto de SAP con, vamos a usar esta variable ret de return igual a long. Entonces hacemos la variable SAP object como un C. Todavía no estoy muy seguro de qué es la C, pero OAP es nuestra API. Dim SAP model como un C SAP model. Comenzamos siempre estableciendo que el SAP object es nothing para luego establecer que el SAP object es obtener object. Con esto se genera la conexión entre el archivo de Excel y el archivo de SAP que ya está abierto. Necesariamente tiene que haber un archivo de SAP abierto. Si hay dos archivos de SAP abierto, se va a comunicar con el primero que se abrió. Y hacemos SAP model igual a SAP object punto SAP model. Y generamos una variable que vamos a llamar name como cadena de texto. Nos aseguramos de cambiar los materiales, perdón, las unidades a kilogramos fuerza y centímetros. Entonces vamos a hacer un ciclo for para i que vaya desde el índice menor del arreglo array hasta el índice mayor del arreglo array, uno por uno. Entonces primero nos preguntamos por el valor que tenga en el primer renglón la cuarta columna de nuestro arreglo, que es la columna a utilizar. Entonces, si es diferente que no, vamos a preguntarnos si queremos importarlo o si queremos especificar los datos manualmente. Si queremos importarlos, si le decimos que sí, tenemos que hacer la variable name igual al valor del arreglo del renglón que estamos trabajando de la columna 1. Esto solamente es necesario cuando la función, que en este caso addMaterial, nos pide el name by ref. Entonces aquí podemos ver que nos solicita que name sea by ref. Vamos a ver que en funciones como setMaterial y setMPIsotropic nos solicitan by val name. Entonces no es necesario que metamos el nombre como una variable que sea específicamente un string. Entonces usamos la función addMaterial cuando vamos a importar. Entonces ya especifiqué, siempre voy a importar de la región de Estados Unidos. Entonces es name, su nombre, el que yo escribí. Luego array es del renglón 1 en el primer caso, la columna 14. Esto es el tipo de material. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 dependiendo de lo que busquemos. Y eso está aquí. Región de Estados Unidos, luego array, la segunda columna, que es el nombre estándar, y la tercera columna del array, que es el grado. Entonces, estos no los tienen porque siempre los voy a generar en el caso de los concretos, pero en el caso de los aceros sí necesito su nombre estándar y su grado si lo voy a importar. Esto viene escrito tal cual como en las ayudas. Call format. Ahora, si no quiero importar de la base de datos del SAP el material, si lo quiero meter con mis valores específicos, primero tengo que definir un material. Entonces eso se hace con la propiedad, con el método setMaterial.
Entonces ponemos set material y simplemente definimos el nombre y el tipo de material. Y después, ya que está creado el material, es que podemos modificar las propiedades. Para este caso solamente vamos a usar isotrópicos. Entonces nos piden el nombre, luego lo que está en la columna 7, 12 y 13. Vendría siendo módulo de elasticidad, Poisson y coeficiente de expansión térmica. Y de este modo estaríamos generando nuestros propios materiales, si es que ese fuera el caso. Entonces corremos esta subrutina, vemos que no tenemos definidos materiales más que los por default. Decimos agregar materiales y vemos que se han generado todos los que le hemos puesto que sí. Muy bien. Y esta es la forma como se agregan materiales al SAP 2000 a través de Visual Basic para aplicaciones. Espero que les haya resultado útil este video. Muchas gracias por su atención.